Siempre, si alguien escribe en el chat, me leen por favor el mensaje o me avisan. Bueno, entonces, les decía, en la clase pasada comenzaron a trabajar con nuestro cuarto núcleo temático de esta asignatura, que son los campos escalares. Ya habrán visto seguramente, con Marisa habrán charlado, que lo que estamos haciendo en esta segunda parte de Matemática 2, o sea, la primera parte estaba más focalizada en lo que era el cálculo integral, trabajamos con integrales de funciones escalares, trabajamos con ecuaciones diferenciales también, pero ahora ya en esta segunda mitad de la materia empiezan a aparecer nuevas relaciones funcionales, nuevos tipos de funciones que aparecen para responder a ciertas necesidades. Entonces, las funciones con las que veníamos trabajando son muy útiles. Estuvimos un año y medio, casi 3/4 partes de un año trabajando con las funciones escalares, porque son muy útiles, pero llega un punto que quizás hay algunas situaciones problemáticas, hay algunas cuestiones de fenómenos o entes que queremos describir, para los cuales no son útiles o les falta un poco de carga teórica para poder servir como un buen modelo. Entonces, en esos casos, lo que hicimos fue optar por otros tipos de funciones. Las primeras que vimos son las funciones vectoriales, que las usábamos más que nada para describir movimientos en el plano o en el espacio. Trabajamos más que nada en el plano, pero también sirve para el espacio, en donde lo que definíamos era un nuevo tipo de función cuyo dominio estaba incluido en los números reales, es decir, las variables independientes era una sola, que teníamos que asignarle un valor real, mientras que a ese número se le asignaba como imagen, bien, se relacionaba con un y solo un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? O del codominio, que eran vectores de n componentes, ¿sí? Íbamos de R a Bn o a Rn, como le llamen. Lo podíamos pensar como un vector, lo podíamos pensar como un punto, ¿sí? O sea, era un par ordenado, que podían ser las componentes de un vector o las coordenadas de un punto, del punto final de ese vector, como queramos. Pero, en definitiva, esa era la relación que aparecía en las funciones vectoriales, ¿no? Lo que empezaron a ver ahora con Marisa en la última clase es que también hay otro tipo de funciones que también son útiles, que son los llamados campos escalares. Este tipo de función se definían distintos. ¿Se acuerdan? Para hacer un repaso, ¿qué definía un campo escalar? O sea, estas funciones, ¿cómo se definían y cómo se diferenciaban de las otras que vimos hasta ahora? Les escucho. O leo. ¿Tiene dos variables dependientes? No. La que puede llegar a tener dos variables dependientes son las funciones vectoriales. Bien, que serían esas dos variables dependientes, serían las componentes del vector o las coordenadas del punto a la que llegamos. A cada par ordenado se le asigna una imagen. Bien, genial. ¿Y esa imagen qué es? ¿Es un vector? ¿Es un número? ¿Es un punto? ¿Es un qué? Un número. Un número. Perfecto. Entonces, acá, a diferencia de las funciones vectoriales y de las funciones escalares también, en los campos escalares, quizás una de las cuestiones más nuevas que vamos a ver es que no tenemos una única variable independiente, que es lo que seguramente quisiste decir, Isabel. No tenemos una única variable independiente. No tenemos que asignar un solo valor a una variable independiente que nos genere el elemento del codominio. Ahora tenemos más de una variable independiente. De hecho, en muchos libros, si recurren a otros libros, van a ver que no aparecen como campos escalares, sino que aparecen como funciones de varias variables. Ahí falta, digamos, el adjetivo, pero debería ser varias variables independientes. Es decir, estas funciones requieren o utilizan o se aplican sobre más de una variable independiente. Entonces, es nuestra decisión, como nuestro input, nuestro elemento de partida, no es un solo número, son varios números ordenados, ¿no? Es decir, un valor para esta variable, un valor para esta variable, y así con todas las necesarias. La función lo que hace es tomar todos esos números,
¿sí? Reales, y transformarlos en un único número final, que sería nuestra imagen. Entonces nuestros elementos de llegada, que forman parte de nuestro conjunto de llegada, son reales. ¿Bien? Podríamos obtener vectores, ¿bien? Pero en este caso no. En este caso son números reales. Eso es lo que caracteriza a los campos escalares o a las funciones de varias variables. Van de Rn, con n mayor a 1, a R. Y esto es muy útil en general. Yo sé que así teóricamente parece como complejo, pero es algo muy útil. Por lo general tenemos muchos fenómenos naturales, por ejemplo, que dependen de más de una variable. Es decir, nosotros podemos encontrar algo que diga, bueno, si conocemos el pH de una solución, su temperatura y su salinidad, conociendo esos tres datos podemos predecir, no sé, la cantidad de bacterias que tiene. Pero fíjense que ahí necesitamos darle tres valores a esas tres variables y generar como resultado un único número que sería masa de bacterias. Eso pasa un montón, ¿bien? Y son muy útiles los campos escalares en las ciencias naturales, entre otras cosas, ¿no? Por eso nos interesa presentarlos. Lo que vieron con Marisa el otro día seguramente fue un poco un estudio más detallado sobre sus conjuntos asociados, que eran el dominio y la imagen. El dominio de los campos escalares. A ver, primera aclaración para ponernos de acuerdo. Campos escalares se definen de Rn a R, o sea, desde una n-upla ordenada de 2, 3, 29 números, lo que sea, que cuando le asignamos su valor, la función lo transforma a un y solo un número real como imagen. Esa es la definición de campo escalar. Ahora, nosotros en esta materia vamos a trabajar de R2 a R, es decir, funciones de dos variables independientes. Quizás a veces, excepcionalmente, tres, pero no más que eso. Desde ya que todo lo que veamos se puede extender a más variables, pero para tener un poco, primero porque son una de las más utilizadas, y por otro lado para simplificar un poco el trabajo matemático, vamos a focalizarnos en las que van de R2 a R. Ahora, si nosotros les preguntamos la definición de campos escalar, no es de R2 a R, es de Rn. ¿Bien? O sea, el campo escalar, ustedes ya saben que teóricamente puede partir de n variables independientes. Bien, entonces, ahora trabajemos con de R2 a R. En ese tipo de campos escalares, ¿qué me pueden decir ustedes del dominio de los campos escalares? ¿Qué es ese dominio? ¿Dónde lo buscarían? ¿Dónde lo graficarían? ¿Qué se acuerdan? Bien, a ver, perfecto, excelente. Fíjense lo siguiente. Nuestro campo escalar tiene dos variables independientes. Es decir, yo debo decidir dos valores, una para, supónganse, x y otro para y. Y a partir de esos valores, la función me devuelve un valor numérico que sería un valor de la imagen. Entonces, el dominio de ese campo sería el conjunto de todos los pares de números, x y y, que tienen sentido, ¿no? Que tienen sentido desde el álgebra, por ejemplo, es decir, que yo pueda aplicar la ley de la función si la tengo en forma algebraica, o también que tenga un sentido si esto se está utilizando como modelo. ¿Bien? Si, por ejemplo, em, como el ejemplo que dije antes, las variables representan pH y temperatura, la variable pH no puede tomar cualquier valor real. Irá entre -1 y 15, en todo caso, para que tenga sentido químico. Entonces, hay restricciones que provienen del álgebra, hay restricciones que provienen de la modelización, ¿no? Entonces, todos los puntos que tienen sentido, sobre los cuales tiene sentido aplicar esa ley, va a ser el dominio. Y van a ser puntos con dos coordenadas, ¿bien? O con una dupla. Por lo tanto, la tengo que graficar no en un sistema
monodimensional, como solíamos hacer con el dominio, que lo hacíamos en una recta antes, porque teníamos un solo número, ahora tenemos una dupla ordenada, entonces lo tendríamos que representar en un plano coordenado, ¿bien? Con dos ejes, un plano cartesiano ortogonal bidimensional, ¿bien? Por eso, cuando trabajemos con dominios ahora, lo que vamos a intentar encontrar son regiones planas, ¿sí? Los dominios van a sugerir de regiones planas, que puede ser todo el plano, puede estar acotado, puede ser una región abierta, puede ser una región cerrada, es decir, con una frontera que esté o no incluida. Puede ser un punto también, porque quizás el campo solamente vale para un único punto, también puede pasar. ¿Bien? Pero a priori vamos a pensarlo como regiones en el plano X. ¿Y la imagen? ¿Dónde vamos a representar la imagen de los campos escalares? El conjunto imagen, ¿eh? Piensen qué tipo de imágenes vamos a obtener, entonces, qué tipo de sistema vamos a necesitar para representarla. A ver, Isabela propone representarlo en un gráfico con tres ejes. Ahora, si yo quiero representar la imagen de un campo escalar, mm, necesito tres ejes. A ver, vamos a hacer un ejemplo tonto. Voy a proponer un campo escalar. mm, a ver, vamos a hacerlo así. Dado con una ley algebraica. Bien, vamos a suponer que esto no representa, no está siendo utilizado como un modelo específico de nada, simplemente es una ley algebraica con sus dos variables independientes, x, y, que cuando yo le dé valor a esos dos variables, esta ley me da qué operaciones tengo que hacer para obtener el z, ¿no? Que sería mi tercera variable, mi variable dependiente, que sería el número, la imagen correspondiente a ese par. Por ejemplo, si f yo lo valorizo en el 3, 2, por ejemplo, tendría que ser 3 al cuadrado, bien, x ahora vale 3, por 2 al cuadrado, y ahora vale 2, bien, 4 por 9, 36. Entonces, el z que le corresponde a este par, bien, es 36. Ahora, ¿cuál sería el dominio de f? Es decir, tendría que pensar cuáles son los puntos, bien, las duplas de números, sobre las cuales tiene sentido aplicar esta ley algebraica. ¿Qué me dicen? Los reales, no. Porque si yo digo los reales, debería decir, bueno, un punto real, un número real sería 7. ¿Cómo aplico f sobre el número 7? R2 sería. Bien. Ojo con esto, a ver, yo entiendo lo que quieren decir, ¿eh? Yo sé que no se referían a los reales, pero hay una simbología o hay también una forma de hablar que tenemos que aprender a hacerla para ser claros. Entonces, acá el dominio son todos los puntos, todos los pares son susceptibles de sufrir la función f. Es decir, yo a cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, ¿sí? Ya sea x o ya sea y multiplicarlos entre sí. Entonces, el dominio son todos los reales. Esto se lee R2, no R cuadrado, ¿no? El dominio es R2. ¿Qué significa R2? Si lo digo por definición. Son todos los puntos XY. ¿Bien? Sin ningún tipo de condición.
¿Sí? O sea que, si quieren, si lo queremos hacer un poquito más adecuada esta definición, yo escribiría esto. Serían todos los puntos pertenecientes a R2, tal que su primera componente X pertenezca a los reales y su segunda coordenada, perdón, no componente, su segunda coordenada también pertenezca a los reales. Así de sencillo. ¿Bien? Y esto, si yo tengo que representarlo gráficamente, lo voy a tener que representar ¿dónde? ¿Cuántos ejes voy a tener que graficar ahí para representar ese dominio? 2 ejes. 2 ejes. Bien, uno me es insuficiente, porque tengo dos variables ahí. 3 es excesivo, porque yo tengo dos números sobre los cuales tengo que decidir su valor, dos variables. Entonces, tengo que graficarlo en 2 ejes. ¿Bien? Uso un sistema cartesiano ortogonal plano y dimensional. Bien, y lo que puedo decir es, bueno, es todos los puntos de ese plano. Bien, que esto sería R2. Punto. Obviamente, si tienen dudas, si algo no entienden o no queda claro, me van frenando, por favor. Ahora, vamos a pensar la imagen de este campo. Bien, entonces, acá la pregunta es, las imágenes, no el conjunto imagen, las imágenes de este campo, ustedes me dijeron que van a ser números. Bien, porque yo fíjense, cuando decidí aplicar f en el 3,2, el resultado que obtuve no fue un par ordenado, no fue un vector, fue simplemente el número real 36. Entonces, mis imágenes van a ser números reales. ¿Bien? Entonces, ahí yo puedo decir que mi codominio, y lo voy a escribir, mi codominio son los reales. ¿Se acuerdan que el codominio se definía como el conjunto más amplio o un conjunto que incluye a todas las posibles imágenes? Podían sobrar. No faltar, pero podían sobrar. Entonces, yo sé que el codominio de ese campo van a ser los reales. Van a estar incluidos en los reales seguro. Ahora, yo les pregunto, bueno, pero ¿cuál es el conjunto imagen? Ahí ya no tenemos tanta libertad. La pregunta es, bueno, de todos esos números reales infinitos, ¿a cuáles puedo llegar? ¿O a cuáles voy a llegar cuando aplique f? ¿A todos o no? Esa sería la pregunta. ¿Serían los positivos y el cero en este caso? Bien, perfecto. Fíjense que ahí no hay ninguna posibilidad, no hay ningún par XY, ninguno de los infinitos que hay, que me generen una imagen negativa. Bien, porque x al cuadrado ya va a ser positivo o cero. Y al cuadrado va a ser positivo o cero. Si multiplico dos números que son positivos o cero, no hay posibilidad que ese resultado sea negativo. Puede llegar a ser cero, sí, y puede ser positivo, pero negativo no. Entonces, ¿cuál es la imagen de f? Si la tengo que escribir simbólicamente. ¿Qué escribirían simbólicamente? R, subíndice 0, supraíndice positivo. Bien. ¿De acuerdo? Esto está perfecto. Fíjense que acá no aparece el 2, porque no estoy trabajando en duplas ordenadas, simplemente son números reales. Entonces, estoy trabajando con R1 en todo caso, ¿no? Pero con esta aclaración de que son el 0 y los positivos, nada más. Si quieren, lo pueden escribir por... No, aquí. Lo pueden escribir por definición, que serían los zetas, que pertenecen a los reales, tal que ese z sea mayor o igual a 0, ¿no? Es decir, que ese número que obtengamos sea positivo o en todo caso 0, pero nunca negativo. ¿Sí?
Ahora, fíjense, esto es importante, digamos. Acá tenemos, voy a cambiar de color si se ve, en el dominio tenemos las XY pertenecientes a R2, mientras que en la imagen tenemos Z reales. Entonces, si yo esto lo tengo que representar gráficamente, ¿cuántos ejes voy a necesitar en mi sistema de representación? Para poder representar esa imagen. ¿Tres? No. Porque si yo necesitase tres ejes, necesitaría representar, o estoy buscando representar, perdón, tres variables. Y para mi imagen, ¿cuántas variables tengo que representar? Una sola, o sea, sería una recta, nada más. Perfecto. La imagen, yo solamente tengo que representar los zetas. Entonces, si quiero representar solamente el conjunto imagen, voy a trabajar con un eje. El eje Z. ¿Bien? Y voy a pintar desde el 0 en adelante. Incluyendo el 0, ¿no? Acá habría un punto cerrado. Yo sé que quizás ustedes no están acostumbrados a representar, digamos, las imágenes de campos escalares, pero básicamente yo puedo dividir la representación de en el plano del dominio y en un eje la, la imagen. De hecho, si tuviera, no sé, un campo que vaya de R3 a R, o sea que tenga tres variables independientes, necesitaría tres ejes para el dominio y un eje para la imagen. ¿Bien? Sería como sacar el valor del parámetro. Es al revés que en el caso de las funciones vectoriales. Porque acá, ustedes se acuerdan, esto me parece importante remarcarlo porque suele confundirles, que cuando ustedes estaban trabajando con funciones vectoriales, nosotros decíamos, teníamos el eje T, teníamos el plano XY, y las funciones vectoriales a cada T le asignaba un vector, ¿no? Y eso era lo que hacían las funciones vectoriales, por ejemplo, R. Acá no es así, es al revés, si queremos pensarlo de alguna manera. Acá, a cada punto del plano, a cada punto P, nuestro campo le asigna un cierto Z. Bien, fíjense la diferencia. Acá desde un número llegábamos a dos componentes de un vector, o tres, o lo que sea. Acá desde dos o tres coordenadas de puntos, si vamos a trabajar con dos, estas dos coordenadas se le asigna un valor como imagen. ¿Sí? Tienen un cierto, ahí un parecido, que uno va de R2 a R y otro de R a R2, pero ojo, esto cambia muchísimo, porque lo que cambian son los conjuntos de partida y de llegada. Bien, acá el conjunto de partidas son los reales y las llegadas son NU+, y acá es al revés, partimos de NU+, y llegamos a números. ¿Ok? Más o menos, ¿ven la diferencia? Obviamente esto se pueden definir los dos y trabajar con los dos. La diferencia es dónde aplicamos esto. Obviamente, ya vimos que en las funciones vectoriales estaban relacionadas con movimientos en el plano o en el espacio. Ahora vamos a ver dónde podemos aplicar estos campos escalares nuevos que hacen la relación inversa. Bien. Ahora, ustedes varias veces me dijeron acá que necesitaban tres ejes, en este caso, en este ejemplo. Ahora, si yo uso tres ejes, lo que estaría graficando sería todo al mismo tiempo, ¿no? Sería el dominio y al mismo tiempo sería la imagen. Eso ustedes ya lo hacían. ¿Se acuerdan que cuando trabajaban con las funciones escalares, por ejemplo, x cuadrado, ahí tanto el dominio como la imagen la podían leer desde el mismo lugar, desde el mismo sistema? ¿Bien? ¿Qué hacíamos? ¿Qué representábamos en ese sistema para leer el dominio y la imagen? Quédense con esa pregunta, la vamos a responder en un ratito. Bien. Repaso de lo que vieron el otro día, que me parece importante que lo tengamos en claro. Lo que vamos a hacer durante esta primera parte, al menos, de este tema,
es trabajar con este caso, bien, que lo vamos a analizar un poco en detalle. Que les traigo algo aplicable, más que nada para quienes sean bioquímicos, biotecnólogos, que es una técnica de inmunología que se llama inmunodifusión radial, ¿bien? O técnica de Mancini. Es muy sencilla. Ahora con todo el tema COVID, quizás estamos un poco más interiorizados en la idea de anticuerpo y antígeno, pero les comento para que no estemos tan perdidos. En nuestro sistema inmune, como todo animal, tenemos ciertas moléculas que están recorriendo, están en nuestro tejido, pero también están en la sangre, que es un tejido, que se llaman anticuerpos. ¿Bien? Que lo que tienen es una puntita donde detecta específicamente, muy específicamente, partes, ¿bien? De células, objetos, pequeños cuerpos, lo que sea, que son ajenos al cuerpo. Por ejemplo, ingresa un virus que sabemos que no es parte de nuestro cuerpo. Ingresa una bolita de aluminio que sabemos que no es parte de nuestro cuerpo. Bueno, los anticuerpos lo que hacen es identificarla como extraña, unirse y activar el sistema inmune. Muy sencillo. ¿Bien? Lo importante de esto es que es una unión hiperespecífica. Es decir, que hay un anticuerpo que se une a ese virus específicamente y no se une a cualquier otro. Por eso funcionan las vacunas. Las vacunas lo que hacen es desarrollar nuestros propios anticuerpos usando no un virus que nos genere una enfermedad, sino una parte de un virus que les permita entrenar esos anticuerpos y sin que se nos genere la enfermedad. Entonces, cuando ingresa la enfermedad, el virus que realmente podría causar la enfermedad, nuestro cuerpo ya está preparado para detectarlo y matarlo. Brevemente, esto es inmunología en un minuto. Ahora, los anticuerpos y los antígenos, el antígeno es lo que detecta el anticuerpo, es decir, el virus, la proteína, la bolita de aluminio, lo que sea, a eso se le llama antígeno. Eso se estudia in vitro. No hace falta que todo se estudie metiéndole cosas a un ser vivo. También se hace, pero hay estudios que se hacen in vitro, usando técnicas de laboratorio. Una de ellas es la inmunodifusión radial. ¿Bien? Ese anticuerpo lo que se hace es, se lo mete en una gelatina, básicamente, que es lo que ven ahí en esa, a ver, señalo. Esta gelatina de acá, se ve, esta, eso aunque no parezca es como una gran gelatina que tiene metido homogéneamente ahí adentro, disuelto, nuestro anticuerpo. Y lo que nosotros intentamos hacer es ver si ese anticuerpo reacciona contra un antígeno que estamos probando. Bien, decimos, bueno, a ver, acá tenemos un pedazo de un virus. ¿Lo detectará o no lo detectará? Entonces, ¿qué se hace? En una jeringa se pone ese probable antígeno que estamos probando, se pincha ahí la gelatina, se le pone un poquito, ¿bien? Y eso lo que va a empezar a hacer es a difundir, ¿bien? Es decir, ese antígeno que yo incorporé en la gelatina se va a empezar a mover hacia afuera. Bien, en este dibujito se supone que la inyección fue acá. De color, si no se va a ver. Entonces, el antígeno lo que va a empezar es a moverse por la gelatina hacia afuera. Cuando las concentraciones de ambos son iguales, es decir, cuando no la cantidad, sino la concentración de antígeno y de anticuerpos son más o menos igual, dicho de otra manera, cuando el antígeno se llega a diluir hasta la misma concentración que tiene el anticuerpo en la placa, entonces reaccionan y eso se ve como un halo azul. Bien, en esta técnica. En otra se ve de otra manera. O sea que esto, lo que estamos viendo acá, sucede solo si el antígeno y el anticuerpo se reconocen entre sí, se unen, precipitan, ¿bien? Generan como un sólido azulino y lo vemos ahí. Esa es un poco la idea de la técnica. Entonces, bueno, no sé si quedó clara. Yo sé que ustedes me están preguntando por qué estamos viendo esto, porque es un caso que se usa y lo van a usar en el laboratorio en unos años, seguramente, si no lo han hecho ya, y es algo que se puede abordar, por ejemplo, desde los campos escalares. Entonces, nosotros vamos a plantear un caso. Vamos a trabajar en una placa rectangular de 8 por 6 centímetros, ¿sí? O sea, esta plaquita mide 8 por 6,
Vamos a inyectar con una aguja en el porito, bien, de tamaño despreciable, es decir, que no tiene un gran diámetro ese poro, que está ubicado exactamente en el centro de la placa. En el gel, el anticuerpo tiene una concentración de 20 ppm, es decir, que va a precipitar cuando se una al antígeno, si se unen, cuando la concentración del antígeno también sea de 20 ppm. Y lo que se observa es que aparece un halo. Cuando hacemos el experimento, aparece este redondelito azul en forma de circunferencia, lo cual es bastante lógico, con 2 centímetros de radio. Es decir, el radio de esa circunferencia es 2 centímetros. Miren qué lindo 2 que acabo de escribir. Bien, ese es nuestro caso. Entonces, acá lo primero que vamos a intentar hacer es graficar. Bien, nuestro objetivo es graficar la concentración de antígeno, es decir, la concentración de lo que pusimos en la aguja, bien, lo que inyectamos ahí y se empezó a mover, eh, en la placa. ¿Sí? O sea, que para cada punto de la placa yo le pueda asignar la concentración del antígeno. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿qué tipo de función necesito y por qué? Bueno, luego de este pequeño impasse, seguimos. Entonces, la idea es encontrar una función que para cada punto de esa placa le asigne la concentración de antígeno. ¿Se acuerdan que el antígeno era lo que nosotros inyectábamos con la agujita? Bien, y que se empezaba a desplazar en fusión hacia afuera del sitio de inyección. ¿Qué tipo de función creen ustedes que vamos a necesitar y por qué? Ya supongo que saben cuál, pero que me digan por qué necesitamos ese tipo de función. Ay, ¿alguien? Bien, vamos a necesitar un campo escalar, sorpresivamente, shocking, yo sé que están sorprendidísimos. ¿Por qué? Acá, o sea, si decidimos un campo escalar, tenemos que justificarlo por la cantidad de variables que necesitamos para esa función. Entonces, ¿qué me podrían decir? Bien, para cada posición en la placa hay una concentración de antígeno distinta. Entonces, esa posición, ¿cómo vamos a describir matemáticamente la posición en la placa? ¿Coordenadas? Bien, con coordenadas. ¿Cuántas vamos a necesitar? 2. 2. Podrían decirme 3, porque se supone que el gel también va a tener un espesor, ¿no? Pero como los geles, esto no se los dije, pero los geles se hacen muy finitos. Entonces lo que uno observa es todo el proceso como si fuera plano. Tiene un espesor. Pero en realidad uno lo observa desde arriba, como que está pasando en un cierto plano, en el plano del gel. Entonces, para ubicar esas posiciones necesitamos 2 coordenadas. Una coordenada de un punto en un plano. ¿Bien? Entonces, el conjunto de partida va a estar incluido en R2. No sabemos si va a ser todo R2, pero va a estar incluido en R2 al menos. ¿Y el conjunto de llegada? ¿Cuál va a ser? Mi codominio. R. ¿Bien? ¿Por qué R? ¿Qué va a representar? La concentración, un número. La concentración de antígeno. Bien, en ppm si quieren. Entonces va a ser un número. Por eso voy a usar un campo escalar. Esto
Ya sé que puede ser un poco como, qué fácil, pero está más orientado a si les pedimos que justifiquen por qué eligen un campo escalar, va por este lado, porque ustedes nos justifiquen por qué necesitan ese dominio y ese codominio en ese caso particular. ¿Bien? Ahora, vamos sí con el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio en ese caso? ¿Va a ser todo R2? ¿O qué limitaciones tengo para el dominio? Tengo varias, de hecho. Dos al menos. Bien, el tamaño de la placa. O sea, ¿por qué no puedo proponer R2? ¿Por qué no puedo proponer ubicaciones que estén por fuera de esa placa? Porque el problema no podría aplicarse. Bien, y ojo con eso, no es porque no tiene concentración, porque es una condición del problema. El problema me dice que hasta ahí llega mi gel, hasta ahí tengo concentración de anticuerpo, bien, digamos, no va a haber más difusión que ahí, entonces hay una condición que viene del propio fenómeno que estamos queriendo modelizar, bien. Entonces, tenemos una restricción que es, bueno, esto va a funcionar dentro de la placa, punto. Entonces, esa placa nos va a imponer una restricción de dominio. Obviamente después podemos nosotros decidir, por ejemplo, dónde ubicar nuestro origen del sistema de referencia plano. Podemos ubicarlo en el centro, donde se hizo la inyección, o en algún extremo, en alguno de los vértices, o en cualquier otro lugar. También podemos ubicar la placa con sus lados paralelos a los ejes, o torcida, ¿bien? Entre comillas. ¿Sí? Es decir, que no sea paralelo a los lados de la placa con los ejes. También puede ser. Eso lo deberemos decidir después. Pero la placa va a ser una restricción. ¿Qué otra restricción seguramente le va a aparecer a ese dominio? A ver si se dan cuenta. Esta no es tan fácil. ¿Qué otra cosa le tenemos que pedir a ese dominio para que tenga sentido? A ver si se les ocurre alguna. Donde haya antígeno, bueno, pero vos podés decir que la concentración de antígeno va a ser 0, por ejemplo. Entonces lo podés incorporar. Ahora, nuestra función, lo que sí tiene que suceder es que la imagen de esa función no puede ser negativa, ¿bien? Más allá de que sea 0 o no. Si yo propongo una función que para un cierto punto de la placa me da concentración de antígeno menos 4 ppm, ahí no tengo sentido. Entonces, mi dominio yo lo voy a tener que plantear también para los puntos de la placa donde la concentración sea positiva o 0. ¿De acuerdo? Entonces eso también es una restricción que le vamos a poner al dominio. Así que no vamos a admitir puntos pertenecientes al dominio con imagen negativa. Bien, yo sé que no era tan fácil de ver esa, pero también es una restricción. Bien, entonces, siguiendo esto, yo lo que voy a proponer un poco es este sistema. ¿Sí? Podemos proponer otro, yo les propongo este. Fíjense que tiene 8 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, y el, mm, nuestro sistema cartesiano lo ubicamos en el centro, donde hicimos la inyección. ¿Bien? Entonces tenemos, va desde 4 hasta menos 4 en X, desde menos 3 hasta 3, mejor dicho, en Y, ¿bien? Con los lados paralelos a los ejes. ¿Por qué lo ubico ahí? Porque ya sabemos que hay un halo que se da a 2 centímetros del centro, entonces tenemos una circunferencia centrada en nuestro centro de coordenadas, nuestro origen de coordenadas,
entonces es más fácil. Ya es el tipo de circunferencias que sabemos describir algebraicamente, ¿no? Podría haber puesto el eje acá, ¿no? Y ahí, y X acá, pero ya tengo una circunferencia que no está centrada en el origen, y sabemos que eso es bastante molesto para trabajar desde el álgebra, así que creo que esa es la opción más sencilla. Bien, y ahí tenemos entonces nuestro dominio, a priori. Tenemos la primera restricción de dominio. Bueno, entonces ahora tenemos 4 posibilidades. ¿Sí? Nos dan 4 posibilidades para esa función que estamos buscando, ese campo escalar, que describe la concentración de antígeno para cada posición en la placa. ¿Qué son esas 4? Entonces, ahí lo que tenemos que intentar hacer es ver si podemos, de alguna manera, encontrar una forma de decidir, bueno, esta sí, esta no me convence, bien, esta definitivamente no, y quedarnos con la o las más adecuadas para lo que vimos. ¿Bien? ¿Qué sabemos nosotros? Primero, que mm, tiene que valer en esa placa, tiene que dar resultados coherentes, por un lado. Y otra cosa que sabemos es que sobre esos puntos de la circunferencia marcada en azul, ¿cuánto tiene que valer la concentración de antígeno necesariamente? Porque eso lo sabemos por nuestro experimento, ¿no? La información nos da la realidad, entre comillas, realidad. Dicho de otra manera, si yo acá tomo este punto, Claro, 20 sería. bien, yo le aplico la función c, cualquiera sea, y la imagen de ese punto debería ser 20. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que la concentración de antígeno y anticuerpo tenían que ser iguales, si no, no aparecía el halo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser 20 porque es la concentración del anticuerpo en el gen. Esas son las condiciones que sabemos. Tenemos que ver con esas cuál nos es más útil. Entonces, acá ustedes ya lo que analizaron el otro día, con Marisa, y seguramente habrán hecho varias actividades con eso, de esas expresiones pueden obtener, por ejemplo, el dominio. Bien, a ver, vamos a considerar, salgamos del problema de la placa. Vayamos simplemente a lo algebraico. Si trabajan ustedes con F1, ¿bien? Con la primera ley que tienen ahí. ¿Cuál es el dominio de esa ley? Repito, sin considerar la placa ni nada. Si tuvieran solo esa ley, ¿cuál es el dominio? Esta. R2. Bien, R2. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de restricción. Esto se piensa igual que lo hacíamos en Matemática 1. ¿Se acuerdan que lo que buscábamos en las expresiones algebraicas eran restricciones, posibles restricciones, ¿sí? Raíces pares, logaritmos, cocientes, tangentes, que eran todas expresiones, operaciones, funciones también, que restringían las posibilidades de aplicación. Bien, pero como acá tenemos, están elevadas al cuadrado y se suman, eso lo podemos hacer con cualquier número, así que R2. Obviamente, este R2 ahora lo vamos a tener que restringir por la placa, ¿bien? Pero a priori no tenemos restricciones algebraicas. Para F2, ya que está, practicamos dominio. Y lo vamos a hacer con todos, así que ya pueden ir pensando los otros. A ver si escribieron algo. El mismo, perfecto. Para F2 es R2 también, no tenemos ningún tipo de restricción. Para F3, bien, para F3 también es R2. Fíjense, acá sí tenemos una restricción algebraica. Tenemos una raíz par. Entonces, tenemos que exigir que lo que está dentro, el radicando, ¿sí?, de esa raíz, tiene que dar como resultado números positivos o cero, no puede dar negativo.
Pero justo en este caso, vemos que tenemos 4x cuadrado más 4y cuadrado, es decir, la suma de dos números que sabemos que van a ser positivos o cero siempre. Entonces, esa raíz, en definitiva, no nos incorpora ningún tipo de restricción algebraica. Así que R2 también ahí. Y en el último, aparece una exponencial súper rara, media loca, ahí. Pero ya sabemos que son todas operaciones matemáticas que no restringen, ¿bien?, la posibilidad de aplicación. Es decir, todo esto se puede aplicar para cualquier real, una exponencial en base a E también, y multiplicar por 54,4 también. Entonces, el dominio de acá también es R2. O sea, todas estas expresiones, sin considerar la placa y todo lo que estuvimos charlando, tienen dominio R2. También podríamos pensar la imagen, ahí se nos complica un poco, no es tan sencillo. ¿Bien? No lo vamos a hacer ahora, pero también podríamos pensar el conjunto imagen para cada una de estas leyes. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estrategia tenemos para poder abordar el estudio de estos campos escalares de manera integral? No solo focalizar en el dominio o la imagen, sino ver todo esto junto. Si ustedes tenían una función cualquiera, como mm, una función escalar me refiero, ¿no?, como x cuadrado, por ejemplo, y tenían que estudiarla, tenían que ver características de esa función, ya no tanto dominio e imagen, sino comportamientos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían para hacer ese estudio de todo junto? O sea, no solo el dominio y la imagen, sino también de las consecuencias de esa función. ¿Qué estrategias usaban? Como quieran. A ver, si ustedes me tuvieran que explicar cómo se comporta esa función, ¿cómo harían? No calcularían el dominio, porque me dirían, el dominio es los reales. Buenísimo, eso me da un montón de info. Ahora, si yo tuviera que explicar, bueno, sí, crece o decrece, o tiene mínimos o tiene máximos, una forma útil para hacer esa descripción de manera rápida. Un gráfico, absolutamente. ¿Sí? El gráfico, ¿se acuerdan que lo que resumía ese gráfico era, por ejemplo, en este caso íbamos a obtener la parábola básica, ¿no? Entonces íbamos a tener, podíamos ver el dominio haciendo la proyección sobre el eje X, podíamos ver el conjunto imagen haciendo la proyección sobre el eje Y, podíamos ver comportamientos, por ejemplo, que crecía sin parar, bien, ya sea si nos movíamos a X muy positivas o muy negativas, bien, que tenía un comportamiento, tenía un mínimo absoluto y relativo, acá en el vértice. Entonces nos daba mucha información general para el estudio de estas funciones. Acá también podemos intentar buscar algo así. No sé si lo charlaron ya con Marisa, pero ¿se pueden graficar los campos escalares? ¿Tenemos estrategias gráficas para analizar campos escalares? Quizás no charlaron y me estoy adelantando. Pero bueno, sí, hay estrategias gráficas. Bien. Ahora, supónganse. Ajá, vamos. Supónganse que yo quiero graficar una de esas funciones que tienen ahí, un campo de esos que tienen ahí su ley, mejor dicho. ¿Cuántos ejes voy a necesitar para hacer ese gráfico? Porque ahí tengo que darles valor a sus dos variables independientes y voy a obtener como resultado una tercera variable dependiente. Bien, entonces si yo quiero graficar todas esas variables en conjunto, voy a necesitar 3 ejes. Bien, es decir, lo voy a tener que graficar en R3. ¿Sí? Ya vimos que tanto el dominio como la imagen por separado se pueden graficar en R2 o en R,
Pero si tengo que graficarlos en conjunto, lo que voy a graficarlos es en R3. Y eso solamente va a valer y solamente lo voy a poder hacer en este tipo de campos, que van de R2 a R. Si ya van de R3 a R, por ejemplo, que también es un campo escalar posible, es decir, que tengo 3 variables independientes y una dependiente, ahí ya se me complica la vida. ¿Bien? Porque necesito 4 ejes y eso es imposible de pensar para nuestra mente tridimensional. Entonces, eso ya no los voy a poder graficar. Pero si tengo estos campos escalares, que van de R2 a R, sí. Y acá lo que va a aparecer es la idea de gráfica de una función de 2 variables. ¿Sí? Que esto ya existía, ya nosotros lo habíamos visto en Matemática 1, la definición de gráfica de una función escalar en ese caso, ¿no? Pero esto es algo que ustedes suelen olvidarse, porque como usamos coloquialmente la idea de gráfica o de gráfico, no recuerdan que hay una definición concreta de qué es una gráfica o un gráfico. En este caso, si tenemos una función de 2 variables, un campo de 2 variables independientes, ahí tenemos la definición. Es el conjunto gráfica o la gráfica de esa función, de ese campo, es el conjunto de todos los puntos con 3 coordenadas, es decir, los puntos de R3 ahora, de modo que sus primeras 2 coordenadas, es decir, su x, y, si lo escribimos de esa manera, forman parte del dominio de ese campo. Dicho de otra manera, vamos a tener que tantos puntos como puntos del dominio. O sea, tantos puntos P en R3 como puntos del dominio de R2. Y en la tercera coordenada, Z, es simplemente la imagen que le corresponde. Bien, entonces, en definitiva, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar un punto, bien, o sea, un par XY, ¿sí? Que lo puedo pensar en el plano, le voy a asignar, le voy a calcular cuál es la imagen que le corresponde, y tomo las 2 coordenadas de ese punto en el plano, le incorporo la tercera coordenada, que es la Z que le corresponde, eso me va a dar 3 coordenadas, es decir, un punto en el espacio, y eso lo voy a graficar. ¿Bien? Y así con todos los puntos del dominio. A eso se le llama gráfica del campo escalar. Y ahí lo tienen abajo, escrito simbólicamente, ¿no? Es el conjunto de todos los puntos de R3, tal que sus primeras 2 componentes pertenecen al dominio, y la tercera es la imagen de estas 2. Entonces, fíjense que acá, en definitiva, cuando hagamos eso, vamos a tener, si proyectamos sobre el plano XY, va a aparecer el dominio. Todos los puntos de 2 coordenadas, ¿sí? XY, sobre el cual se puede aplicar el campo. Y si proyectamos sobre el eje Z, va a aparecer la imagen. Bien, que dijimos que la podemos representar en un eje real. ¿Bien? Pero cuando hacemos la conjunción de todo eso, obtenemos esto, que va a ser esto en realidad, que es la gráfica de ese campo. ¿Qué es esto? Esto es una superficie, que también lo habrán charlado el otro día con Marisa. ¿Qué es una superficie? Una superficie es un elemento matemático, un elemento geométrico, un lugar geométrico, ¿sí? Es decir, es un conjunto de puntos, si lo pensamos desde la geometría, que tiene una cierta área. ¿Bien? Es decir, que no le podemos asignar ni longitud específicamente, ni volumen. ¿Sí? Esta última quizás es la que resulta más obvia. Es un conjunto de planos, un conjunto de puntos, perdón, de R3, que no tienen volumen. ¿Bien? Solo que tienen una cierta área, ocupan una cierta superficie, valga la redundancia. Es algo, ustedes lo pueden pensar, como un conjunto de puntos que son, entre comillas, planos. A ver, no me refiero a que es exactamente un plano, como si fuera una superficie plana, de una pared, por ejemplo. Puede tener una cierta curvatura, pero lo importante es que no tiene volumen. Es decir, que si yo eso lo estiro, va a quedar como planito, sin ningún tipo de volumen. No tiene espesor. Tiene el espesor de un punto, o sea, infinitesimalmente pequeño. Eso es una superficie. Es como si ustedes agarran un papel, o un papel aluminio si quieren, y lo pueden moldear con una cierta forma, pero no abollarlo para darle un cierto volumen. Simplemente es una superficie plana. Bien. Eso es la gráfica, eso va a ser, así van a ser las gráficas en general de los campos escalares de 2 variables.
Entonces, cada uno de estos puntos de esta superficie, como el que está marcado ahí, bien, a ver, una pluma, yo, si me fijo, si lo proyecto, es decir, bajo verticalmente paralelo al eje Z, bajo hasta el plano XY, voy a encontrar cuál es el punto que le corresponde en el dominio. Obviamente que acá lo que va a aparecer es que su tercer componente va a ser 0, la voy a eliminar, eso significa hacer la proyección, voy a trabajar solamente con las primeras dos, y ese va a ser el punto del dominio que le corresponde. Mientras que si lo proyecto hacia el eje Z, es decir, me fijo a qué altura está, dicho de otra manera, más ese valor de Z va a ser su imagen. ¿Bien? Muy parecido a lo que hacíamos con las gráficas de las funciones escalares. Proyectábamos hacia el eje X y ahí veíamos el valor de X que pertenecía al dominio, proyectábamos hacia el eje Y y ahí veíamos la imagen que le correspondía. ¿Bien? Acá lo mismo, solamente que cuando proyectamos hacia el plano de XY, vamos a encontrarnos con un punto en el plano, no con un punto en un eje, obvio. Y obviamente que ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué esto no puede tener volumen? ¿Por qué es plano? A ver, ¿por qué esto no podría ser, no sé, como si fuera una bolita? Porque si esto fuera así, o sea, ocupase todo este volumen, para un par XY, si yo me fijo, voy subiendo, me encontraría con infinitos puntos, ¿no? Que serían todos los puntos que están adentro de este gran volumen. Entonces, al XY, ¿cuántas imágenes le tendría que asignar? Un montón, todas estas imágenes, ¿no? Todo, desde acá hasta acá, todas. Y eso no cumple la definición de función. Bien, la definición de función, ustedes saben que a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, un solo número, un solo punto va a poder asignársele a este punto del dominio. Un solo punto de la gráfica. Por eso esto no puede tener espesor. El espesor tiene que ser la de un único punto, que es el que le corresponde de acuerdo a su imagen. ¿Bien? ¿Me expliqué? Más o menos, para que vean la analogía entre estas gráficas con las gráficas que conocemos de Matemática 1. Son parecidas, solamente que ahora en el espacio. Bien. Entonces, las gráficas nosotros las vamos a poder obtener ahora, aprovechando que estamos viviendo el siglo XXI, no la vamos a hacer a mano. ¿Sí? Las gráficas de Matemática 1, las gráficas de funciones, sí podíamos, era más rápido quizás muchas veces hacerlas a mano, saber cómo graficar una recta, una parábola, no era tan terrible, pero ahora hacerla en 3 dimensiones es complejo, ¿bien? Porque además vamos a tener que dibujarlo en el papel. O sea, es una gráfica en el papel que es bidimensional, queriendo representar algo tridimensional, complejo. Entonces, para eso vamos a usar software matemático. Recurran a GeoGebra. ¿Bien? Ahora lo vamos a estar jugando un ratito. Esa es una forma para representar estos campos y estudiarlos desde lo gráfico. Pero hay otra forma, que la vamos a ver en la clase que viene, que son los mapas de contorno. Esto es lo que se usaba para representar campos escalares o una forma antes de que tengamos tan accesible la computación. ¿Bien? Pero sigue siendo valioso porque en muchos libros van a encontrar que se usan todavía mapas de contorno para representar campos escalares. ¿Bien? ¿Qué es un mapa de contorno? Simplemente es ya lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, pero es diseccionar, digamos, esa superficie, ¿sí? Como en tajaditas, y esas intersecciones que vamos obteniendo las apretamos sobre un plano y aparecen ahí. Fíjense, ahí de hecho lo que ven ahí son un mapa de contorno que está relacionado con esa gráfica que tienen a la izquierda. Si esa gráfica azul ustedes hacen intersecciones horizontales, entre comillas, es decir, paralelas al plano XY, van a encontrar diferentes curvitas, que son todas circunferencias, y que si las aplastan, entre comillas, la palabra correcta es proyectan, al plano XY, encontrarían lo que ven a la derecha. Entonces, básicamente, uno lo que podría hacer es hacer ese proceso, cortar y proyectar, ¿bien? Para pasar de una gráfica al mapa de contorno, o viceversa. Agarrar esas curvas, elevarlas, cada una a su nivel, y con eso imaginar qué forma tiene la gráfica. ¿Bien? Con eso vamos a jugar la semana que viene, no hoy. Pero son las dos formas gráficas que tenemos de representar los campos escalares de dos variables.
Bien. ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero que juguemos... Ah, se me cerró GeoGebra. Qué triste. Que juguemos un ratito con GeoGebra para representar los campos que teníamos antes. Bien, a ver, déjenme que vuelva a abrir. Ah, se cerró. Acá, no fue tan difícil. Bueno. A ver, díganme si ven ahí mi GeoGebra. Este es mi GeoGebra clásico. Básicamente es el GeoGebra que se puede descargar e instalar en su computadora. Así que no tienen excusa. Absolutamente accesible para su utilidad. Lo que tiene, una de las grandes ventajas que tiene GeoGebra, que no muchos otros software lo hace, es que nos permite tener en paralelo abierto un sistema bidimensional, como el que ven ahí en la mitad, y un sistema tridimensional, como el que ven a la derecha. Entonces, uno en la parte algebraica, que es la que ven a la izquierda, puede ir incorporando diferentes comandos, y GeoGebra solo interpreta si lo que le estamos queriendo decir tiene que ver con algo, con un elemento bidimensional y lo tiene que representar en el sistema bidimensional, o en un elemento tridimensional y lo tiene que graficar en 3 dimensiones. Eso es buenísimo. Bien. Entonces, lo que tienen acá, yo después más o menos les comentaré, tienen también un tutorial en nuestro canal de YouTube para usar GeoGebra, si no saben usar, y hacer todo esto. Tienen un tutorial, pueden buscarlo. Entonces, fíjense acá, no sé si lo ven, quizá lo ven chiquito, pero no importa. Lo que tienen acá son todas las leyes de los campos que habíamos propuesto antes. A ver, voy a bajar. Ahí no tengo el 1. Este era. Este que tienen acá, 12 más... Ah, no. Acá, este. F1. 12 más x cuadrado más y cuadrado, bien, este es el que llamamos F1, era el primero de nuestros campos. Entonces, esto simplemente lo escriben así, ¿no? El nombre de la función, entre paréntesis x, no punto y coma y la ley, con esas dos variables y listo. Si yo le doy ahí en rojo y alejo esto, aparece nuestra querida superficie. Entonces, fíjense que como acá GeoGebra detectó que lo que estamos incorporando es un campo escalar, la ley de un campo escalar, dice, yo lo voy a tener que graficar acá eso. ¿Bien? ¿Cuántas variables leyó en esta estructura? Automáticamente. ¿Cuántas variables dijo? Ah, sí, claro, ahí tengo esas cantidades de variables. Tres. ¿Bien? GeoGebra ahí ve que uno tiene 3 variables, que son x, y, que están ahí explícitas, ¿bien? Y además, una tercera variable, z, que es lo que nosotros ahí incorporamos como f1 de xy. A eso GeoGebra dice, claro, acá tengo una tercera variable, no solo xy, tengo el resultado de toda esta cuenta que le voy a llamar z, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, por eso no grafica eso en en el sistema del medio. Lo grafica en el de la derecha, porque detecta que hay 3 variables y necesita graficarlo en R3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la gráfica en R3 y tenemos una superficie. Fíjense, a ver, voy a intentar demostrárselo, que eso, lo que tenemos ahí graficado, no tiene ningún tipo de espesor. Es simplemente como si fuera este conito, ¿bien? Que su nombre correcto es paraboloide circular. Y ya veremos pronto por qué se llama paraboloide. Y es como si fuera una cáscara, ¿no? Como si fuera, es una superficie que tiene esa forma, pero adentro está, entre comillas, hueco. ¿Ven? El eje ahí no está incluido dentro de un sólido. Es simplemente
esa superficie que no tiene ningún tipo de espesor. Y después, si yo tomo un punto cualquiera, bien, acá lo voy a incorporar, a ver el punto, no sé, 1, 2, ¿bien? Y le calculo, o sea, considero que 1 es la X, 2 es la Y, hago toda esta cuenta, ¿sí? Sería 12 más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso me da 17, y lo pongo a ese resultado como la tercera componente, el punto 1, 2, 17, que es ese que está ahí graficado, forma parte, está incluido dentro de la gráfica de la función. ¿Bien? Este punto, si yo lo proyecto hacia el eje XY, sí, a ver si lo puedo agrandar un poco, así se ve mejor. Si yo lo proyecto y lo bajo verticalmente, entre comillas, hasta el plano XY, voy a llegar al punto 1, 2 en el plano XY. Bien, a sus coordenadas XY, bien, que sería el punto del dominio. Mientras que si lo proyecto hacia el eje Z, va a estar a altura 17, que es su imagen, la imagen que le corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me interesa un poco con esto es que las gráficas, así como también sucedía en Matemática 1, las gráficas de las funciones y ahora las gráficas de los campos, nos dan información sobre el comportamiento general del campo. Acá, si vemos eso, ¿qué podríamos decir del antígeno? ¿Se acuerdan que esto está queriendo representar la concentración de antígeno en la placa, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué les está queriendo decir esa gráfica o cómo pueden interpretar esa gráfica si lo pensamos en términos del antígeno en la placa? ¿Bien? ¿Se acuerdan que la placa tenía el origen de coordenadas en el centro de la placa? ¿Qué podrían decir? Que crece la concentración a medida que se expande. Más decir que se expande, yo diría que que difunde, ¿no? Es decir, mientras más nos alejamos del centro de donde nosotros inyectamos nuestro antígeno, lo que veríamos es que su concentración sería cada vez mayor. ¿Y cómo vemos eso? A ver, voy a cerrar esto. Lo voy a checar lo máximo posible. Lo que yo estaría viendo es que si yo me paro aquí, que sería el centro de la placa, estaría representado por este punto del plano, y me muevo, bueno, eso me va a dar una cierta imagen, que va a ser, la voy a leer como la concentración de antígeno en ese punto, ¿bien? Que sería 12, es fácil de ver. Si yo me voy alejando en cualquier dirección, ¿bien? O sea, si crezco en Y, si crezco en X, si crezco en ambos, si decrezco en X, decrezco en Y, decrezco en ambos, o crezco en uno, crezco en otro, lo que sea. Para cualquier dirección que me aleje, en todas, el valor de la imagen de los puntos que le van a corresponder va a ser cada vez más grande. La Z va a crecer para cualquier dirección que me mueva desde el centro. Dicho de otra manera, el centro de coordenadas se corresponde con un mínimo absoluto de mi campo. Para cualquier lado que me mueva siempre va a crecer el valor del campo. ¿Bien? Entonces, eso me está queriendo decir que para este modelo, la concentración de antígeno crece a medida que me alejo del sitio de siembra. ¿Eso tiene sentido químico? Si ustedes ponen algo en el centro y eso empieza a difundir hacia afuera, ¿esperan que haya un mínimo de concentración en el centro? Se Y supone crezca. que debería ser al revés, ¿o no? Donde sembraste, más concentración debería haber. Perfecto. Bien, sería absolutamente al revés. Sería en donde sembré es donde más concentración debería esperar. Y después sí, quizás encuentre concentración a sus alrededores, pero cada vez menos. Bien, porque eso tiene que moverse y obviamente tarda un cierto tiempo. Entonces, vería un comportamiento inverso a este, ¿no? Opuesto, mejor dicho. En cero, yo lo que espero obtener es un máximo, no un mínimo. Entonces, ya con ese comportamiento, este modelo medio que no nos cierra. ¿Bien? Ya no sabemos si justo en esa circunferencia que teníamos nos da 20, no, eso no nos metimos todavía, pero en el comportamiento general no nos cierra este. Veamos otro.
Ahora, en vez de el F1, tenemos el otro, que era 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado. Este. Entonces, si nosotros incorporamos la ley de este campo escalar, vemos esta gráfica. Esto es lo que se llama un paraboloide, también es el nombre de la gráfica. Así como teníamos gráficas que eran rectas o parábolas o hipérbolas, estos tienen otros nombres, como el paraboloide circular que vimos antes, y este es un paraboloide elíptico. ¿Por qué es un paraboloide elíptico? Porque si yo lo veo desde arriba, por ejemplo, ahí, o hago cortes transversales, aparecen elipses. Bien, si hacemos lo mismo con el otro, miren, pongo el otro, aparecen circunferencias, por eso es un paraboloide circular. Bueno, sí, circular. Este es un paraboloide elíptico. Detalles, esto no me importa mucho, pero se los presento, ya que estamos hablando de él, le ponemos identidad. Bien, ahora, ya sabiendo todo, ¿no habría concentraciones negativas ahí? Perfecto. Fíjense, ese paraboloide atraviesa el plano XY. Fíjense que pasa para abajo de, digamos, el plano delimitado por los ejes X y Y, que son el verde y el rojo. Entonces, toda esa parte como, entre comillas, de abajo, a ver si lo puedo marcar. ¿Ven? Ese plano gris es el plano XY. Entonces, toda esta parte que está acá en rosa más fuerte estaría por encima del plano XY, se relacionaría con zetas positivas, es decir, con imágenes positivas. Pero todo esto que está por debajo, que acá lo ponen en líneas de puntos, se relacionaría con imágenes negativas. Entonces, ahí esto nos está pidiendo que hagamos una restricción de dominio, ¿no? Es decir, tenemos que quedarnos con la partecita de arriba, con concentraciones cero o positivas, punto. La parte de abajo la vamos a tener que eliminar. Acá GeoGebra nos está graficando la ley que pusimos. A él no le interesa, no tiene idea para qué vamos a usar esto. Entonces nos graficó toda la gráfica del paraboloide, pero seguramente nosotros vamos a tener que hacer ese corte ahí. Perfecto. ¿Tiene sentido esto como modelo? ¿No es circular? ¿Qué no es circular? A ver, primero, empecemos. Tienen comportamiento opuesto al anterior que dijimos que eso nos gustaba. ¿Bien? Era algo que tenía que suceder para que se ajuste a lo real. Es decir, que tenga en el origen de coordenadas una imagen no nula y máxima. ¿Bien? Ahora, estoy de acuerdo que hay algo ahí que no es circular y nosotros supusimos que sí. Que es que nosotros esperamos que la concentración de 20 se dé en puntos que estén formando una circunferencia. Es decir, que todos los puntos que tengan una concentración de 20 ppm, por eso apareció ahí el halo, formaban una circunferencia. ¿Y acá qué van a formar? Todos los que estén a altura 20. De hecho, el 20 está ahí, miren. Todos los que estén en altura 20, es decir, yo debería como cortar ahí, a esa altura, ¿qué esperamos que pase? ¿Qué se va a ver ahí? ¿Qué figura voy a Elipse. encontrar? Una elipse. ¿Eh? Que va a ser chiquita, pero va a ser una elipse. Entonces eso ya medio que no nos cierra mucho con nuestro modelo. Pero bueno, tampoco es tan grave. Ahora, fíjense otra cosa. El hecho de que sea un paraboloide elíptico nos da la idea de que no, o sea, disminuye para cualquier dirección que nos movamos desde el sitio de siembra, pero no con la misma intensidad, ¿no? Fíjense que si nos movemos en el eje X, para que pase desde el máximo hasta 0, baje en Z desde 24 hasta 0, tiene que moverse 5 centímetros. Mientras que en el eje Y, para que se pase, para que baje desde 24 hasta 0, tiene que moverse menos que 5, bastante menos, menos de la mitad. Entonces, ¿en qué dirección baja más rápido? Si me muevo hacia X, o sea, en dirección del eje X, o me muevo en dirección del eje Y desde el sitio de siembra.
Bien, vuelvo a preguntar. ¿En cuál de las direcciones de movimiento desde el sitio de siembra la concentración de antígenos, según este modelo, disminuye más rápidamente? Ah, es I. Está bien. Yo pensé que la I de Isabela era I que estaba pensando. Sí, bien, es si me muevo sobre el eje Y. Bien, porque tengo que moverme menos sobre el eje Y para que esa concentración baje un montón, mientras que si me muevo en eje X, no. Bien, excelente. Y eso también es un poco raro desde la química, ¿no? Si mi gel es homogéneo y yo estoy sembrando en el medio, se supone que para todas las direcciones debería disminuir igual. No tendría por qué disminuir menos, más rápido o más eh, lentamente. Así que ya tenemos algunos inconvenientes. Bien, con esto ya no voy a seguir. Si quieren les muestro las gráficas de los otros dos. Ese es el tercero, miren qué bello. Este ya lo conocen, el nombre de esta superficie. Bien, que es una superficie cónica, es un conito. En realidad es medio cono, porque el cono también tiene el cono opuesto por el vértice, también se considera, pero bueno, es una superficie cónica. Ahí tienen su gráfica. Y también, si usamos la cuerda, hasta acá arriba, esta, rarísima, a ver si llega en un momento, ahí, esa es la gráfica del cuarto. ¿Bien? Esto no sé si lo llegan a ver, pero acá no es una punta pinchuda, sino que está redondeada, suave, ¿no? En cualquiera de las direcciones es suavecita. Y ahí ya estamos medio como, bueno, complicada. Esa es una superficie rara. Fíjense que a medida que nos desplazamos, o sea, que nos alejamos del centro, Z disminuye, pero nunca llega a ser cero. Es como que tiene un comportamiento, acá yo sé que no se ve, pero tiene como un comportamiento asintótico con el plano de XY. Lo que estoy diciendo es incorrecto desde la matemática, no se llama comportamiento asintótico, pero más o menos para que lo tengan en cuenta. Es como que se acerca a esa superficie tanto como quiere al plano de XY, pero nunca la toca. Es como si fuera lo que nosotros vimos como una asíntota, pero a nivel 3D. ¿Bien? Súper rara. Pero bueno, acá tienen la forma de otra superficie distinta. Bien, basta por hoy. Entonces, lo que vemos acá son gráficas distintas y eso nos permite analizar un poco el comportamiento de los campos. Lo que vamos a ver el lunes es cómo trabajar con estas gráficas desde lo gráfico, desde otras perspectivas, para poder estudiarlas y que no sea tan complejo como verlas en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, todo por hoy. Si tienen alguna duda, por favor, es el momento de hacerlas.